Buenas noches, ¿cómo les va? Buen arranque de semana, buen lunes. Lunes por la noche, bienvenidos al lado E, Economía Express, para charlar un poco de la agenda económica, de todo lo que tenés que saber, sumando la actualidad del bolsillo. El programa de hoy, imperdible, con las voces de los protagonistas. Nos metemos rápidamente para disfrutar porque hay mucho para conversar. En una semana clave, sobre todo porque se va conociendo algunos números que hay mucha expectativa, sobre todo el desafío económico en un año electoral. La Argentina cambia, si se quiere, en cada uno de los años electorales y vamos a hablar de algunas variables, inflación, dólar, qué proyectan las consultoras privadas. Se conoció el REM, el relevamiento de expectativas de mercado, que es un monitoreo que hace el Banco Central de la República Argentina, las principales consultoras, cerca de 40 casas de estudio entre consultoras privadas, bancos. Bueno, ¿qué proyectan para algunas variables claves? Sé cómo fueron modificando las proyecciones. En materia de inflación, 28,6% que llegue a diciembre del 2025, una mejora en materia de precios. Hace muchos años que la Argentina no tiene un nivel de inflación por debajo del 30%. Que el dólar mayorista quede monitoreado en la línea de 1.300 pesos. Le creen al menos las consultoras privadas a la estrategia del Banco Central, al menos en esto, ¿no? Porque hace muy poco hubo modificaciones en el régimen cambiario. La tasa de interés 27%. Acá es interesante esta situación. 27% de tasa de interés quiere decir que va a ser un poquito más baja que el nivel de inflación, la tasa negativa, pero muy positiva con respecto al dólar, que prácticamente se va a mover a velocidad crucero, al menos según las proyecciones. Hay que recordar que esto va modificándose mes a mes porque es básicamente el consenso del mercado. Evolución del PBI, un crecimiento de la economía del 5,2%. En realidad, más rebote que crecimiento, en realidad es una recuperación de periodos de caídas importantes. Después vamos a preguntarle a quien ya está en el estudio del BEO a ver qué pasa con la economía santafesina y superávit primario 13,4 billones de pesos. Este número tiene una magnitud muy pero muy fuerte. Acá sí, sería un nuevo año donde haya equilibrio en las cuentas públicas, al menos del Tesoro Nacional. Pasamos rápidamente a ver qué pasa con las perspectivas, cómo va evolucionando parte de la dinámica de los precios. Para mayo, para el mes de mayo, el mes pasado, 2,1% proyectan las consultoras privadas y que recién a partir de junio, para este mes, perfore la línea del 2% mensual. Esta semana va a ser clave porque te dijimos, se va a conocer el dato de inflación. Hace un mes atrás, el mismo relevamiento, pero del mes anterior, no el de mayo, sino el de abril, preveían casi 3% para el mes de mayo y además para este mes 2,2% y recién en el mes de agosto que perfore el 2%. Y con respecto al dólar, creo que acá sí hay consenso, por lo menos en las proyecciones. Pasamos a la siguiente rápidamente. ¿Qué pasa? Bueno, después del régimen cambiario con bandas de flotación, estas bandas que hacen una especie de techo y piso para el dólar, donde interviene el Banco Central, ya hay algunos analistas que dicen, ojo, porque este régimen, el Banco Central no alcanza a recuperar nivel de reservas. Hay que tener en cuenta que el dólar hoy está por debajo de la línea de los 1.200 pesos, que prevén las consultoras que se mantenga mes a mes, muy de a poquito, a la línea de los 1.300 pesos en diciembre del 2025 y que sea un año donde el dólar vaya equiparado con los precios. Y ahora sí, le voy a dar la bienvenida, ya no lo demoro más. Le vamos a agradecer, por supuesto, por su presencia, porque estamos con uno de los protagonistas, con el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Pablo Olivares. Muchísimas gracias por tu tiempo. Hola, bienvenido Facu. a la B. Un gusto estar con vos. Siempre es un gusto aportar información, pareceres, opiniones y también, por supuesto, a veces mensajes del propio gobierno. Pablo, te quiero mostrar una placa. Vamos a compartir con vos qué pasa con Santa Fe. Mirá, actividad económica. Las proyecciones del mercado, 5,2% proyectan para este año de crecimiento, una especie de recuperación. Pero mira, pasamos a la siguiente. ¿Qué está sucediendo con la economía santafesina? Santa Fe, la variación interanual de marzo, el último dato, 6,3%, por arriba de las proyecciones. Esto ya no es proyección, esto sucedió. Y 7,5% de crecimiento en el primer trimestre. ¿Cuáles son las claves de que está teniendo la economía santafesina con datos muy positivos? Creo que las claves, y acá estamos comparando contra el 2024, el año pasado éramos cautos porque ya mostraba que en el 2024 habíamos tenido un desempeño mejor que la media nacional, aunque ahí era comparar 2024 contra 2023 y la base tenía un 2023 con el efecto de la sequía en Santa Fe, con lo cual también había que hacer esa aclaración. Ahora ya estamos comparando contra 2024, con lo cual quiere decir que el desempeño de la economía provincial está
haciendo por encima de la media nacional, creo que se debe a dos elementos. Un elemento de tipo estructural, que es el peso de los agronegocios, de las actividades que están teniendo un mayor desempeño a nivel nacional. Hoy tenemos un rebote heterogéneo a nivel nacional, y dentro de esa heterogeneidad en Santa Fe tenemos una mayor proporción de las actividades que están creciendo que de las que todavía no han logrado revertir la caída. Eso es por un lado. Y por otro lado, en aquellas otras que no tienen crecimiento por el empuje ya a nivel nacional, como los agronegocios, en Santa Fe lo que están teniendo es un efecto por las políticas productivas que estamos llevando adelante, porque en eso, a ver, tenemos una coincidencia con el gobierno nacional de que el orden macroeconómico y la seguridad jurídica son dos elementos que son una condición necesaria para crecer, pero no son condición suficiente. La condición suficiente es que, más allá de que el Estado dé esas reglas de juego, luego, dentro de esas reglas de juego, cuando hay una situación como la que hemos atravesado en el 2024, el Estado tiene que actuar dejando que los agentes privados tomen libremente decisiones, pero invirtiendo. Acá en Santa Fe hay una inversión desde el punto de vista de la inversión pública claramente mayor que la media, eso es visible no solamente en la obra pública, sino que en la inversión en equipamiento, pero también en la inversión privada, porque en el financiamiento es un Estado que ha estado mucho más presente que la media nacional en financiamiento al sector privado. Ha sido una línea muy clara desde el año pasado, y lo hemos ratificado en casos concretos como Expoagro, como Agroactiva, como Todo Láctea, y además en una actividad continua más allá de las Expo, que lo ha hecho el propio Ministerio de Desarrollo Productivo. Estamos volcando en este año, en lo que va de este año, vamos a superar los 100.000 millones de pesos, es decir, más de 100 millones de dólares de financiamiento con tasas subsidiadas. Estamos hablando con tasas muy por debajo de la inflación. El caso de ejemplo es que en Agroactiva la semana pasada estuvimos generando financiamiento a tasas del 12-14% anual, con una inflación esperada que mostrabas recién del 28%. Eso obviamente es un elemento dinamizador. Ahora, no estamos impulsando sobre una actividad que no tiene incentivos. Estamos, por un lado, una actividad que tiene incentivos por una mejora en las condiciones macroeconómicas nacionales, pero al mismo tiempo se le da una potencia adicional porque se le facilitan a quien invierte otras condiciones. Mejores condiciones de infraestructuras, que es lo que estamos apuntando con inversión pública, y mejores condiciones de financiamiento a través de políticas específicas financieras. Ahora, muchas veces termina, obviamente, estos números, y cuando repasamos estadísticas y lo que sucede con el sector productivo, por ahí el ciudadano de pie, ¿cuáles son algunas medidas? Esa cuestión imperceptible de la mejora en materia de precios, ¿qué pasa con eso? Que todavía no repunta, con esta dualidad que tiene en algunos sectores, recién decías, bastante heterogéneo, pero después ahí tenés un segmento del salario que todavía, a pesar de dar pelea, está muy Hay claro. una actividad que obviamente es importante que tenga mayor vigor la reactivación económica, para que eso al mismo tiempo impacte sobre todo en los sectores desde el punto de vista social más sensible, y por otro lado que mayor disparen lo que se denomina multiplicación a través de consumo. Aquí lo que estamos viendo es que, en primer término, en Santa Fe ha habido un mayor cuidado del empleo. Entonces, ¿cómo lo ve la gente de a pie? La ve, en primer término, que en Santa Fe ha habido menor pérdida de trabajo registrado principalmente. Entonces, desde ese punto de vista no es que lo ve. Si pudiera comparar con lo que ha acontecido con otras provincias, aquí por cada 10 santafesinos han preservado el empleo mucho más que por cada 10 entrerrianos, 10 cordobeses, 10 porteños. Eso es un primer dato. Y el otro elemento es que estamos en mejores condiciones, que el despegue de los salarios en la provincia de Santa Fe esté mucho más cercano, digo, en la actividad en su conjunto, que en las demás provincias. Una de las cuestiones que, por supuesto, está en el centro de la agenda es este plan de reactivación para el ahorro de los argentinos, esta especie de plan colchón, como se lo presentó coloquialmente, donde muchas provincias ya empezaron a adherir, a dar el visto bueno. Santa Fe tiene una estrategia particular, la comentábamos en ediciones anteriores, esto de focalizar los controles, en este caso de APIs. ¿Cuál es la postura que tiene Santa Fe con respecto a el contribuyente natural, el ciudadano de pie, que tal vez hoy va a tener controles un poquito más apagados de ARCA, si se quiere, flexibilidad en materia de controles? ¿Qué va a pasar con eso en Santa Fe? ¿Y qué pasa con esta nueva comisión que se va a generar? Bueno, a ver, para el ciudadano a pie, vamos a llamar 99,9% de los santafesinos, que en definitiva, si en algún momento tuvieron ahorros y que por alguna circunstancia de la inestabilidad económica o la incertidumbre económica
jurídica que en otros tiempos lo atesoraron, no hay ningún inconveniente. Es decir, así como Arca va a relajar los controles, de hecho el Estado provincial no tiene controles sobre qué hace del ahorro las personas, ya sea el trabajador, el profesional, el cuentapropistas independiente o el empresario, si lo utiliza lo saca del colchón o lo saca de una caja de seguridad para ir a comprar un inmueble. El Estado provincial no va a hacer nada ni le va a exigir ni a las inmobiliarias, ni a las tarjetas de crédito, ni a los bancos, ni a los comercios ningún tipo de información sobre cuando acontezca ese tipo de situaciones. Lo que sí vamos a hacer, porque en esto nosotros somos categóricos, a los narcos nada. Y a los narcos nada significa que ninguna ventaja en las reglas económicas que pueda ser aprovechada para, sí, en ese caso, ese grupúsculo de personas que son pequeñísimos en cantidad, pero son muy potentes a la hora de hacer daño, no puedan contar con esos beneficios de, sobre todo, principalmente, movimientos de efectivos en grandes volúmenes. Y aquí yo quiero ser muy claro. A ver, yo disiento con la expresidenta, la exvicepresidenta, cuando señaló que por un lado los narcos se nos iban a burlar, por darse un término así, por comprar, por pagar o por movimiento de 50 millones de pesos. ¿Por qué disiento? Porque esa mirada es una mirada del narco de Netflix. ¿Por qué? Porque es una mirada de los grandes cárteles que tienen sistemas sofisticados financieros y que por lo tanto una cuestión como mover 50 millones de pesos es algo fuera de ángulo. Ahora, eso es una mirada totalmente asituada, porque en realidad el narcotráfico más dañino es el microtráfico, el que se hace con control de territorio, en el que hemos estado puestos principalmente todos los focos, y es el que ha sido el responsable en Argentina, en todos los aglomerados urbanos, de las principales cantidades de muertes, es decir, de violencia letal. Y que en esos casos, en el microtráfico, 50 millones de pesos sí representan mucho. Los casos que han tomado Estado Público, estamos hablando que los actos de sicariato han sido a través de montos que ni siquiera superan los 500.000 pesos. Por eso que a veces cuando se habla livianamente de que 50 millones de pesos no es nada, hay que recordarles que para el microtráfico 50 millones de pesos equivalen a contratar 100 actos de sicariato. Por lo tanto, habría que ser un poquito más medido, y sobre todo alguien que se jacta de hacer política con mirada en el territorio, y sobre todo en territorios aglomerados, tener que ver esa cuestión. Va a tener que pasar por el Congreso seguramente las modificaciones de fondo, ¿no? Que es el programa, el lado 2 del programa, la fase 2, donde hay modificaciones desde el punto de vista legal. Ahí tiene que ver una cuestión también. Había un anuncio del Gobierno Nacional, que yo creo que es un gobierno de instalar, de fácil titular, de fácil para los títulos, pero bastante complicado, lento para el contenido. ¿A qué voy? Se anticipó, hizo una conferencia y después los mismos asesores de la conferencia le dijeron: mirá, la mayoría de las cosas que anunciaste tienen que hacerse por ley. Está claro. 3 semanas después, proyecto de ley, a las apuradas, porque los propios bancos le dicen: mirá, yo no voy a pedir la información que vos me estás pidiendo, que vos me solicitás que no pida, pero lamentablemente si no tengo ley no la puedo pedir. Le di una ventana por un tiempo de no pedir la información, pero le han dicho al gobierno: si en tal plazo no está la ley, le voy a tener que pedir a toda la gente que me traiga la documentación. Bueno, ahora estamos todas las corridas, un gobierno nacional pidiéndole a las provincias salvar como quien dice la dignidad, pidiéndole que le firmen cuestiones, sin perder la impostura de andar solicitándole que le firmen acuerdos, y la verdad hubiese sido más fácil que estas cuestiones lo hubiésemos previsto con la razonabilidad y la previsión. Eso te iba a preguntar, sobre el tema de los apuros. Muchas veces algunos analistas dicen, bueno, recién comentábamos, ¿no?, el tema de las proyecciones cambiarias. Hasta ahora es un dilema de cómo va a recomponer reservas. El Banco Central se obligó a contener una meta del nivel de reservas que tiene que tener la entidad, pero no puede intervenir hasta que el dólar no toque el piso de la banda. Hoy en 1.000 pesos. Hasta ahora el Banco Central pasó gran parte de la temporada de liquidación del agro, no pudo recomponer. Eso del dólar colchón no es para tratar de generar por otras vías la posibilidad de lograr esas metas, y del otro lado, si eso es viable. A ver, nos deja esos interrogantes. A ver, los dólares en el colchón, cualquiera, a ver, una pregunta que yo me hago, una conjetura, y creo que es válida. El año pasado se hizo un blanqueo tremendamente generoso que pudo acceder cualquier argentino,
que con simplemente decir, miren, yo tengo tantos dólares o tantos activos, tantos pesos, tantos inmuebles, los declaraba, inclusive hasta $100.000 no pagaba nada. Santa Fe dio la posibilidad, de hecho lo hemos prorrogado ahora, más de 4.000 santafesinos han adherido a eso, con lo cual fue un procedimiento absolutamente formal y absolutamente generoso desde el punto de vista tributario y laxo a la hora de pedir. La única restricción que tenía era que no podían acceder a aquellas personas que tenían vinculación con el lavado o con las organizaciones criminales. Entonces ahora se abre otra suerte de, llamémosle con un nombre pomposo, de reparación histórica de los ahorristas, pero suena mucho, o sea, se parece mucho a un blanqueo. Entonces la pregunta es, si en el otro blanqueo no se dejó entrar a alguien, bueno, ahora ¿por qué se abre este otro? ¿Es porque hubo gente que quiso entrar y no le dio el tiempo? Hubiesen dado una prórroga. Ahora, si es porque alguien no pudo hacerlo, porque justamente le estaba vedado hacerlo, ¿para qué se está abriendo esto otro? Por eso también nosotros también somos muy coherentes y tratamos de decirle al ciudadano común, señores, hagan tranquilo, lo pudieron hacer, lo pueden hacer, el Estado no se va a meter tributariamente con quien quiera gastar el canuto, para usar la palabra concreta. Ahora, las facilidades que pueda esto generar a las economías informales vinculadas al delito son las que vamos a tener muy a raya, muy controladas, o focalizar el control, pero aclarando, no desde el punto de vista tributario, no desde el punto de vista de las regulaciones, desde el punto de vista de la inteligencia criminal. Muy bien. Una de las cuestiones que estamos conversando tiene que ver un poco con los cambios en algunas variables en materia de controles tributarios. ¿Qué está pasando con la recaudación en Santa Fe? Me quiero quedar acá. Acá hay una tabla, como si fuera de posiciones, entre lo que van recibiendo cada una de las provincias de los giros de nación, poco participación, compensaciones. Santa Fe, de las 24 jurisdicciones, está prácticamente última. Tuvo una caída de casi 25% en términos interanuales si tenemos en cuenta los giros de nación, de transferencias automáticas a las provincias. Eso significa coparticipación de impuestos. Obviamente otras compensaciones. Está junto con Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una caída de casi 25% menos de capacidad de compra de los recursos que son los impuestos provinciales. ¿Cómo hace Santa Fe para equilibrar esta falta de fondos a nivel nacional para el presupuesto de Santa Fe con la demanda? Es un tema que es acomodarse. Afortunadamente venimos trabajando con previsibilidad. Previsibilidad significa no es que uno esté exento o, digamos, aislado de los problemas que esto puede generar. Afortunadamente en este mes vamos a pagar, por ejemplo, los aguinaldos, vamos a cumplir regularmente con los pagos y esto de alguna manera no nos ha hecho una complicación en junio, porque venimos con cierta previsión, es decir, nosotros estamos mirando 3, 4 meses hacia adelante y en ese sentido no tenemos urgencias. Ahora, esto por supuesto que cambia las condiciones en las que uno encara esta situación. Esto tiene que ver también con lo que a veces se plantea de lo que es depender de la política que lleva adelante el gobierno nacional. Esto fue el mes de mayo. Cuando uno suma los 5 meses, en definitiva estamos empatados con la inflación, pero comparándonos como base con los primeros 5 meses del año 2024, que fue el subsuelo, o el segundo subsuelo. Muy poca actividad, menor nivel de recaudación. Con lo cual, si los primeros 5 meses del 2025, la recaudación de coparticipación que tenemos comparado con los primeros 5 meses del 2024, prácticamente ha sido equiparable con la inflación en el mismo periodo, comparándonos justamente contra los primeros 5 meses del 2024, que fueron los peores momentos después de diciembre del 2023, la verdad que, bueno, es una situación que complica, que obliga a reprogramar, la gestión financiera, pero no apartarnos de los objetivos. Esto no va a cambiar de ninguna manera los planes que tienen que ver con la inversión de la provincia de Santa Fe. Las obras que están en marcha siguen en marcha, las obras que están adjudicadas continúan. Para eso tenemos la previsibilidad, hemos sido serios en esa cuestión. Y todo lo que tiene que ver con las políticas, ya sea de salud, de educación, de desarrollo social, y ni hablar de seguridad, los podemos continuar porque en el fondo de Santa Fe nos hemos preparado para de alguna manera estar con 3 o 4 meses vista
con las cuestiones aisladas de las contingencias. Una de las cuestiones que Santa Fe preparó el terreno es si existe la posibilidad de salir al mercado para tomar financiamiento del exterior. ¿Cómo está esa situación y para qué se utilizarían los fondos? En ese caso puntual, algo de una de las pocas provincias que tiene la posibilidad rápida de hacerlo si están dadas las condiciones. Bueno, en eso Santa Fe sabemos que somos una de las provincias con mejor calificación en el exterior. Y cuando exista la posibilidad de tomar financiamiento en condiciones adecuadas, con tasas adecuadas de mercado razonables, queremos estar preparados para ese momento. Por eso en esa preparación implica, primero, tener la autorización legislativa correspondiente, que es la que está en curso, que es la que ya ha tenido media sanción en el Senado de la provincia. Y en segundo término, gestionar la autorización a nivel nacional, porque es una autorización que por ley de responsabilidad fiscal hay que tramitar. Y luego estar expectante para cuando esa ventana pueda abrirse. Creemos que está cerca de abrirse porque estamos viendo el camino que están haciendo, por ejemplo, lo que se denominan los corporativos y las empresas argentinas que pueden emitir en el mercado internacional, pero estamos hablando de empresas como Pampa, empresas como YPF, empresas como Telefónica. Ya han empezado ese proceso, están consiguiendo buenas tasas. Es decir, las propias empresas argentinas que pueden tomar financiamiento en el extranjero lo están haciendo. Nosotros vamos a estar esperando si esa ventana se hace un poco más amplia. Y ahora, para esperarla, uno tiene que esperar con una preparación previa. La preparación tiene que ver con el desarrollo de toda la documentación que hace falta, la autorización legislativa provincial, la autorización nacional y a la espera de que eso se dé. ¿Y después con esos fondos? Y con esos fondos, es un plan de inversión que nosotros hemos hecho un primer, vamos a llamarle bloque de inversión, que es lo que hemos puesto en ejecución en este año y 3 meses, ya van año y medio, pero en los primeros año y 3 meses que se lanzaron unas 1.300 obras en la provincia, esas tienen ya su financiamiento. Ahora, para seguir con un segundo y tercer bloque de obras, justamente lo que tenemos que lograr es que como el financiamiento de los recursos que tenemos previsto para estos próximos 2 años son los que nos permiten continuar con este primer bloque de inversión que hemos hecho, para hacer un segundo y un tercer bloque es donde nosotros vamos a tomar ese financiamiento adicional, en el que sabemos, y en esto queremos ser muy enfáticos, que la provincia de Santa Fe, primero, son grandes inversiones estratégicas, es decir, que se van a repagar a lo largo de décadas, es decir, que van a producir beneficios a lo largo de décadas, por lo tanto vamos a repartir la carga a lo largo de más de una generación, pero que principalmente el repago de ese financiamiento se va a hacer fundamentalmente con mayor producción, con mayor riqueza y no con mayores impuestos. A eso apostamos. Por eso el perfil de esas inversiones son un perfil de inversiones que tienen que ver más con incrementar la capacidad productiva de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de otros tramos de gasoductos a los que ya están en ejecución. Estamos hablando de gasoductos de aproximación a determinadas industrias que hoy podrían conectarse con gasoductos que ya están disponibles y necesitan una inversión de algunos kilómetros para poder conectarse, o lo que se denomina demanda extratendencial de energía, por ejemplo, incremento de potencia para áreas industriales, que hoy se necesitan inversiones para llevar líneas a determinadas zonas industriales y que le permiten incrementar su potencia productiva, pero también a eso le añadimos, por ejemplo, repavimentaciones o pavimentaciones de rutas y por supuesto, en algunos casos, infraestructura para salud y educación. Un poco lo que viene para la economía santafesina lo tratamos de comentar con los protagonistas. Muchas gracias, Pablo, por este ratito, por tomarte el tiempo de compartir con nosotros el lado E en Economía Express. El agradecimiento es mío y muy buenas noches. Bueno, continuamos nosotros prácticamente sobre el cierre. En un ratito hacemos una brevísima pausa. Ya volvemos. Descubrí una nueva dimensión en reparación vehicular. Venía a conocer Quality Taller. Chapa y pintura en cabinas de última generación, desabollados, tratamientos acrílicos y cerámicos y mucho más. Encontranos en Dr. Zavalla 2263 Santa Fe o en qualitytaller.com.ar. Tu auto como nuevo con tecnología de punta. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 152.000 pesos. Individual, 47.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas.
Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Pareras 6498. Liso, hay uno solo. Es con cerveza Santa Fe, sin pasteurizar, frío y con 2 dedos de espuma. El sabor que nos gusta a todos. Esta es nuestra cerveza. Este es nuestro orgullo. El Liso es cerveza Santa Fe. Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros. Minutos finales de este lado de Economía Express. Nos quedó hablar un poquito de qué va a pasar esta semana con algunas cuestiones que hay que seguir de cerca. Primero, el tema de las reservas del Banco Central. A ver si el Banco Central tiene posibilidad de ir recuperando terreno, parte del nivel. Por acá es una variable clave porque tiene mayor tiempo, hándicap, porque iba a venir una revisión del Fondo Monetario durante estos días, durante justo esta semana, el 13, pero se terminó postergando un mes más. Para cumplir una meta necesita más de 4.000 millones de dólares que hasta ahora se le está haciendo cuesta arriba recomponer. La industria y construcción se conocieron nuevos datos muy positivos, sobre todo con una recuperación en el mes de abril. Ahora, el día miércoles se va a dar a conocer datos de la capacidad instalada, sobre todo de los últimos meses, a ver a qué nivel está funcionando la industria. Hace muy pocos meses viene dando entre el 50 y 55%. Las industrias a media máquina con mucha capacidad ociosa, vamos a seguir de cerca este tema. El plato fuerte el 12. El jueves el dato de inflación para las consultoras, ya te contamos, 2,1%, algunas por debajo del 2%. Si se pincha y perfora el 2% mensual, el IPC, el dato de inflación del mes de mayo, va a ser el más bajo desde los últimos 5 años. Hay que ir hacia julio del 2020, en plena pandemia del coronavirus y los problemas con las restricciones, donde los precios estuvieron por debajo del 2% mensual. Vamos a ver. Un adelanto, hoy se conoció el INDEC porteño, el dato de inflación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1,6%. Habrá que esperar, por supuesto, para el jueves. Y como siempre, cerrando la semana, a ver qué pasó con el dólar y si se activa o no el plan colchón, que hasta ahora parece dormido, más allá de que se hicieron algunos anuncios, algunas provincias que se empezaron a diferenciar. Recién escuchábamos al ministro de Economía de Santa Fe dando el aspecto, por lo menos, cuál es la estrategia que tiene Santa Fe, algunas de las cuestiones que hay que estar atentos, ponerle la lupa en esta semana. Y con esto ya llegamos al final. Muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por esta compañía, por hacerte cargo de tu economía en 30 minutos. Hasta el próximo lunes.